Hoy es día de Navidad y estoy al lado de la Gruta de la Natividad. Ahora hay una liturgia ortodoxa justo detrás de mí y no puedo hablar muy fuerte, pero aquí vamos a entrar a visitar la Gruta de Belén. Hoy es día de Navidad y estoy aquí en Belén, frente a la Basílica de la Natividad. Ahí está la entrada a la basílica principal, con su parte católica, su parte armena, y luego la basílica antigua, que es de todos, donde está también un altar ortodoxo. Bueno, allá abajo está la Gruta de la Natividad, es decir, el lugar del nacimiento de Jesús y el lugar donde estuvieron los Reyes Magos. Y he venido hoy porque quiero mostrarles, vine a celebrar una misa del día de Navidad, pero hoy este video lo grabo porque quiero mostrarles este lugar y aquí quiero hablar acerca de la Epifanía, la fiesta de la Epifanía, que vamos a celebrar como todos los años en torno al 6 de enero, según cada país, se adelanta el domingo o no. Pero vamos a hablar sobre la fiesta de la Epifanía. Epifanía significa manifestación, es decir, celebramos el momento en que Dios manifiesta su amor a los hombres viniendo con su encarnación. El momento en que Cristo encarnado se manifiesta al hombre. Es como la segunda parte de la Navidad, porque ya su nacimiento es una manifestación, ¿no? Es el momento en que Dios encarnado, que estaba en el vientre de María invisible, ya se hace visible, sale, nace, y es su primer momento en que se hace visible a nosotros. Pero en la Epifanía celebramos especialmente 3 momentos de manifestación. 3. El primero, celebramos los Reyes Magos, que es la manifestación a los pueblos paganos, la manifestación a todas las naciones. Y es de eso que vamos a hablar hoy. Pero hay otros 2 misterios que este año también tendremos oportunidad de recordar y de explicar en los domingos siguientes, los 2 próximos domingos. Y es el bautismo de Jesús, que es otra manifestación en el Jordán. Jesús, al ser bautizado, desciende sobre él el Espíritu Santo, se oye la voz del Padre, es una manifestación también de Dios. Entonces allí tenemos otra manifestación. Y la tercera, las bodas de Caná, el primer milagro de Jesús, en ese momento se manifestó su poder, su gloria. Y así termina, de hecho, el pasaje de Juan capítulo 2. Entonces tendremos oportunidad de hablar de todo esto, ya sea el próximo domingo en el bautismo, ya sea el siguiente domingo, que este año toca leer las bodas de Caná. Este video tiene un complemento esencial e importantísimo que acabo de grabar aquí en este lugar, donde fue el palacio de Herodes, donde vinieron los Reyes Magos a encontrar al rey de los judíos para que luego de aquí salieran a Belén. Y ese video complemento que acabo de grabar con Sergio Baccari es fundamental para entender todos los detalles bíblicos de los Reyes Magos y de la Epifanía. Así que no se lo pierdan, se va a publicar el domingo y les pondré también el enlace en la descripción en cuanto se publique. Por ahora les dejo con este video. Hoy vamos a hablar sobre esa primera Epifanía o primera manifestación del Señor en este lugar, delante de los Reyes Magos, así llamados Reyes Magos. Entonces, primero, ¿quiénes eran estos Reyes Magos? Ni eran reyes, ni eran magos en el sentido como entendemos nosotros hoy. Estamos hablando de unos estudiosos, unos magos de Oriente. Magos, la palabra magos significaría una especie de astrólogos, sabios de Oriente, persas. Entonces, vienen de Persia y son personas que son estudiosos de las estrellas, estudiosos de las filosofías, son estudiosos de la sabiduría de los distintos pueblos. Entonces, hombres sumamente conocedores del pensamiento de muchos pueblos. Pero estudian las estrellas, son astrólogos, no astrónomos, porque no existe todavía esa ciencia como tal, pero tratan de interpretar el movimiento de los planetas y de las estrellas. Y esa era una sabiduría antigua que ellos cultivaban. 1 de cada 2 que ven los videos de este canal no están suscritos. Yo te invito a que también tú te suscribas al canal si no lo has hecho.
Ojalá que todos los que vemos los videos, o al menos la mitad de los que vemos los videos, le demos al botón me gusta. Entonces ellos, ¿qué están haciendo? Son buscadores de la verdad. La buscan en el cielo, la buscan en las estrellas, lo buscan en los libros, lo buscan en el conocimiento. Están buscando la sabiduría. Y eso es algo bueno. Y el hombre en sí busca la verdad y busca la sabiduría. Entonces, ¿por qué le llamamos reyes magos? Bueno, le llamamos magos porque se usa esa palabra para decir estos hombres que buscan sabiduría en las estrellas. Y reyes porque también en la Escritura, en los Salmos, se nos dice que adorarán al Señor todos los reyes de la tierra, y los reyes de las naciones vendrán a postrarse delante de Él y le darán sus dones, le traerán regalos, ¿no?, a la tierra santa, ¿no?, al Dios de Israel, ¿no? En el fondo, que todos los poderes, todas las naciones y toda la sabiduría del mundo terminará postrándose delante del Dios de Israel. Entonces, dado que se usa la palabra reyes en esas profecías, entonces hemos juntado el concepto reyes y magos. Primera cosa. Segundo, hablamos de 3 reyes magos. ¿Por qué? No se nos dice explícitamente en la Biblia que eran 3, pero se nos dice que trajeron 3 regalos. Entonces interpretamos que eran 3 reyes magos. Y le hemos puesto nombres que han surgido mucho después, no están escritos en la Biblia: Melchor, Gaspar y Baltasar. No está mal usar esos nombres, pero sepamos que no es que aparezcan en la Biblia, no son nombres revelados, son simplemente, no es algo estrictamente histórico, es algo tradicional. Y no está mal usarlo, pero sepamos en qué consiste, digamos, esta tradición. Y luego se ha añadido el hecho de caracterizarlos como uno blanco, uno árabe y uno africano. Europa, Asia y África, los 3 continentes que rodean el Medio Oriente, la Tierra Santa, y por tanto, de algún modo, las razas del mundo conocido en la antigüedad. Entonces, era una manera de personificar que todos los pueblos de la tierra vinieron a adorar al Señor, así se cumple la profecía. Pero no es que sepamos que eran así, ¿no? Y de hecho, bueno, luego se le ponen animales característicos de cada continente, etc. Pero, repito, son maneras de representarlo. Entonces estos hombres, ¿cómo llegan aquí? Porque vieron una estrella. ¿Venían juntos los 3 o se encontraron en un determinado lugar desde distintos lugares? No lo sé, no lo sabemos. Probablemente eran sabios persas que coincidieron en su hallazgo. Vieron un fenómeno astronómico, no sabemos qué tipo de fenómeno era, también eso se ha discutido mucho. Hoy no voy a entretenerles con esas discusiones. Lo que nos interesa es que eran hombres que buscaban la verdad y la verdad les salió al encuentro. El que busca, encuentra. Y ellos querían encontrar al Señor y lo encontraron. Querían encontrar la verdad y la encontraron. El camino, la verdad, la vida, que es Cristo. Entonces, ellos encuentran estos fenómenos en las estrellas, algo vieron que les llamó, lo supieron interpretar, fueron suficientemente sabios y emprendieron un viaje larguísimo, una peregrinación hacia la verdad. Nuestra vida es una peregrinación hacia la verdad, una búsqueda de la verdad, y no es solamente algo que nosotros buscamos y nosotros encontramos por nuestras fuerzas, sino que al final la verdad nos estaba buscando antes, la verdad nos sale al encuentro. Basta que nuestro corazón esté bien dispuesto, basta que nuestro corazón esté hambriento, sediento y sea sincero para encontrar la verdad, sea la que sea. Entonces el Señor sale al encuentro de aquellos que lo buscan. Y estos hombres lo buscan. Y vean qué interesante el hecho de que ellos, ¿a dónde fueron a buscar al Mesías? A Jerusalén, no a Belén. Belén está al lado de Jerusalén, pero no es Jerusalén, está al lado. Entonces, fueron a Jerusalén, hasta ahí llegaron. ¿Por qué? Les llevó, estos conocimientos les llevaron a la ciudad santa de Jerusalén, al Dios de Israel, a la religión judía. Se dieron cuenta que allí se cumplían todas estas profecías y todos estos designios y también todas estas sabidurías antiguas, de algún modo apuntaban hacia esa religión que de algún modo concentra la sabiduría más profunda. Y llegan hasta allí. ¿A dónde van? Al palacio de Herodes, porque dicen, vamos a consultar a quién, al rey. Y el rey tiene unos asesores en temas religiosos que son unos biblistas, los escribas. ¿Qué son? Son maestros de la ley, son estudiosos de la religión judía, estudiosos de la Torá. Y entonces estos hombres van a preguntar dónde pueden encontrar al rey de los judíos, dónde pueden encontrar
a ese rey que acaba de nacer y que ellos han de algún modo descubierto o han entendido que ha nacido, que acaba de nacer, porque los cielos hablan de esto. Entonces ellos van a Jerusalén, entran al palacio, preguntan, mandan llamar. El rey Herodes manda llamar a sus asesores religiosos y resulta que los asesores religiosos, estos escribas, estos escrituristas o biblistas, sabían muy bien la respuesta. ¿Dónde va a nacer el rey de los judíos? Va a nacer en Belén de Judá, esta ciudad donde estoy en este momento. ¿Y cómo lo sabían? Porque las profecías estaban muy claras y estaban escritas muy claras. Y tú, Belén de Judá, en ti nacerá el que será el que gobernará mi pueblo Israel. Entonces, ellos obtienen esa pista o esa respuesta y vienen. Entonces llegaron a preguntar por el rey de los judíos al palacio del rey de Jerusalén. Entonces, cuando llegan aquí, dice que la ciudad entera se conmocionó, se sobresaltó. Se sobresaltó Herodes en primer lugar al escuchar que ellos habían visto una estrella surgir. Él sabía también la profecía de Balaam, que hablaba de esa estrella que surgiría de Jacob y el cetro de Israel. Y luego se sobresaltó la ciudad entera por dos motivos. Primero, porque vieron llegar unas caravanas. Estos hombres no venían solos en un camello en cada uno, sino que probablemente vendrían en caravanas con un séquito. Era gente poderosa, los magos. Entonces vieron cómo llegaba toda esa gente, vienen al palacio y el rey Herodes convoca una especie de concilio, una reunión general de todos los sabios de Israel, los sumos sacerdotes y los escribas, para preguntarles dónde debe nacer ese niño de las profecías. Él quiere saber la respuesta, no porque le interese la teología, él quiere saber la respuesta porque quiere eliminar esa competencia, pero crea toda esa comisión para, o digamos, esa reunión gigante. Entonces toda la ciudad se entera de que aquí se desarrolla esta reunión tan importante, una cumbre, para poder dilucidar dónde es ese lugar. Pero al final ninguno de estos sabios, ¿no? Eran como los homólogos, es decir, lo que los magos hacían con los reyes de Oriente, asesores del rey. Bueno, pues aquí los escribas y sumos sacerdotes eran los asesores, los sabios del rey de Israel. Objetivamente hablando, los de aquí tenían que ser más sabios que los sabios paganos, porque tenían las escrituras de la verdad, tenían la revelación de Dios, tenían la luz aquí en la cara, pero ninguno de ellos fue a Belén. Solamente supieron la verdad teórica y se la expresaron a los magos, y estos paganos de tan lejos, esos sí fueron a encontrarse con la verdad. Y desde aquí salieron hacia el sur, hacia Belén, volvieron a encontrar la estrella y se fueron ahí llenos de alegría. Pero ¿qué es lo interesante? Los reyes que venían desde Persia, desde lejos, lograron venir con ayuda de la Sagrada Escritura, con ayuda de los biblistas, es decir, qué importante es el papel de los biblistas o de quienes explican, no de las biblistas solamente, sino de todos los que te explican la Biblia. Yo intento hacer esto aquí también. Es importante que la Biblia ilumine nuestro camino para encontrar la verdad. Y ellos, gran parte del camino, lo hicieron por sus propios conocimientos y estudios, pero no podían haber llegado a la verdad completa, a Cristo Señor, sin las Escrituras. Entonces, las Escrituras los trajeron hasta aquí. Pero una cosa interesante es que los escrituristas, los biblistas, los religiosos, se quedaron en Jerusalén y no vinieron nunca. Qué curioso. Entonces esos hombres que sabían todo, tenían todas las respuestas, no buscaban la verdad, estaban cómodos con sus conocimientos, que eran verdaderos conocimientos, sabían realmente de esta realidad, de que iban a ser este rey de Israel, estaba profetizado, y sin embargo no vinieron, porque en realidad no buscaban al Señor, se buscaban a sí mismos, estaban cómodos en su posición, estaban muy bien en el palacio del rey, ya tenían un buen trabajo allí. ¿Para qué iban a venir acá? Mejor servían a un rey terreno y no al rey del universo,
que no les interesaba tanto servirlo. Entonces se quedaron allí. Y los otros que venían de tan lejos alcanzaron la verdad. Y los que vivían tan cerquita de la verdad nunca llegaron a ella. Y eso puede pasarnos, no solo a los religiosos o a los que estudiamos Biblias, nos puede pasar a todos los cristianos que vivimos. En la verdad hemos nacido en una familia cristiana, hemos nacido en medio de la verdad. Quizá nuestra familia nos ha formado en la fe desde muy jóvenes, desde pequeños lo hemos tenido, y sin embargo quizá no estamos buscando la verdad, pensamos que así estamos bien y que no necesitamos más. Mientras que quien viene de lejos, es decir, quien ha estado viviendo muy alejado de Dios, quien ha estado en un contexto quizá muy difícil, esa persona quizá tiene más sed de Dios y al final lo busca y termina encontrándolo más que quizá muchos de nosotros. Entonces, eso es, creo, la lección principal que hoy nos dejan estos tres Reyes Magos, santos Reyes Magos. Los veneramos como santos porque realmente nos dan un ejemplo de búsqueda del Señor y de perseverancia y de hacer lo que sea necesario y peregrinar en nuestra vida. No es solamente irse de peregrinación física, de viaje, sino toda nuestra vida es una búsqueda, un continuo dejar cosas para ir al encuentro de la verdad, para encontrarla. ¿A qué lugar llegaron los reyes en Belén? No está muy claro. Y digamos que hay dos tradiciones posibles. Una, la que más solemos ver nosotros en los pesebres, y es los Reyes Magos llegando el pesebre precisamente, al lugar del nacimiento. Pero en realidad es también posible que hayan llegado a una casa, porque de hecho Mateo usa la palabra casa. Podría ser el pesebre, porque el pesebre podía estar anexo a una casa, pero es posible que hayan llegado 2 años después del nacimiento de Jesús y que por tanto los reyes hayan más bien llegado a la casa donde ya vivía la Sagrada Familia, donde ya se habían establecido en Belén, y tal vez Jesús creció sus primeros 2 años en Belén para luego irse a Egipto, huir a Egipto a los 2 años y estar allí un tiempo, tal vez de 3 años en Egipto, para regresar después ya no a vivir en Belén, sino en Nazaret. Entonces esa es una posibilidad, pero no está dicho que sea una u otra. En cualquier caso les quiero mostrar, sea el lugar tradicional donde se piensa que estuvieron los Reyes Magos en la cueva de Belén del nacimiento, y luego, pues si no fue allí, habría sido en la casa de la Sagrada Familia en Belén, si es que vivieron allí esos primeros años. Este es el lugar del pesebre, pero aquí enfrente del lugar del pesebre, donde ahora mismo hay un niñito Jesús, justo enfrente la tradición dice que aquí estuvieron los 3 Reyes Magos arrodillados delante de Jesús. No sé si se alcance a ver un poco la imagen. Y aquí ellos le entregaron el oro, incienso y mirra. Después de adorar al niño y de entregar sus dones, los Reyes Magos, nos dice el Evangelio, que se regresaron por otro camino, es decir, un camino distinto al que trajeron al venir. Y no solamente es un dato técnico,
sino que nos está haciendo referencia al hecho de que ese encuentro con el niño Jesús les cambió la vida, y a partir de ese momento ellos tomaron otro rumbo, otro camino, otra manera de vivir. Pues también nosotros hemos de vivir lo mismo después de encontrarnos con el Señor Jesús en esta Navidad. Que el Señor te bendiga desde Sion, el que hizo cielo y tierra, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buscadores de verdad, que buscáis en las alturas y a través de las criaturas intuís la eternidad. Observando las estrellas, una a una vais descubriendo, y poco a poco entendiendo la gran luz que hay detrás de ellas. Buscando sabiduría, peregrinos del oriente, encontráis al sol naciente en los brazos de María. Emprendéis un largo viaje, vais detrás de aquella luz, sin saber que es de Jesús, de quien buscáis el mensaje. Llegando a Jerusalén, vais directos al palacio, pues pensáis que en este espacio es donde se encuentra el Rey. Buscando sabiduría, peregrinos del oriente, encontráis al sol naciente en los brazos de María. Pero allí las escrituras os brindan la luz que os falta, y os muestran Belén de Efrata, cual destinación futura. Allí encontraréis al niño, que es el Rey que estáis buscando, y el sol que está iluminando desde un pesebre sencillo. Buscando sabiduría, peregrinos del oriente, encontráis al sol naciente en los brazos de María. Allí le entregáis los dones que traéis desde muy lejos, porque ya no veis reflejos, sino luz a borbotones. El largo viaje culmina, habéis llegado hasta el puerto, atravesando el desierto, encontráis la luz divina. Buscando sabiduría, peregrinos del oriente, encontráis al sol naciente en los brazos de María. Sois de donde sale el sol, vosotros venís de oriente, porque no es suficiente y buscáis más resplandor. El largamente buscado en astros y profecías no es una pura teoría, sino que es Dios encarnado. Buscando sabiduría, peregrinos del oriente, encontráis al sol naciente en los brazos de María. Los brazos de María.